Ambientada en la violenta Afganistán, la película nos presenta a una mujer en sus 30 años cuidando de su marido militar de mayor edad, quien quedó en estado vegetal por un disparo en el cuello. Pese a los continuos conflictos del exterior, la mujer se mantiene en constante vigilia para ayudarlo, ya sea frotándolo con una toalla húmeda o rezándole a Alá. Pero nada parece hacerlo reaccionar y la mujer ya estaba impacientándose, pues según el doctor, en máximo 2 semanas debería como mínimo hablar de nuevo, aunque ya han pasado 16 días. Por si fuera poco, esta también debe encargarse de sus 2 hijas pequeñas, que acabaron con la poca comida que les quedaba. Afuera son testigos de algunas explosiones lejanas, aunque no les sorprende. Al volver a casa, la mujer se lamenta de que el dueño de la farmacia local le negó una medicina por falta de dinero, por lo que usa agua dulce con sal para mantener con vida a su esposo, a quien le sigue pidiendo permiso para salir, como si estuviera consciente. Por tanto, la mujer visita a su tía, su única pariente que no huyó de la aldea, o eso creía, pues cuando llegó a su apartamento se encontró con una señora desconocida, sin rastro alguno de su tía. Tras esto regresa a casa desesperada, pues su esposo tampoco cuenta con familia en ese lugar, dado que su madre y hermanos huyeron desde que le dispararon, creyendo que el conflicto los alcanzaría. Pero su esposa es la única que conoce la verdad. Su marido recibió ese balazo en el cuello solo por defender el honor de su madre ante un camarada que la insultó. Curioso que estando en guerra terminó en ese estado por un compatriota. Por la noche, mientras su madre enciende la lámpara de queroseno, pues no tienen electricidad, las niñas le expresan su preocupación por su padre, señalando que está molesto con ellas, aunque desconocen su verdadera situación. Al día siguiente, un doctor se dispone a examinar al hombre, pero su mujer le prohíbe la entrada, dado que está en su época de menstruación. Por tanto, el doctor promete que regresará en pocos días. Tras eso, la mujer se da cuenta de que sus hijas entraron a su habitación sin permiso, viendo el estado de su padre. Luego de echarlas, la mujer verifica su herida, que no ha sanado para nada. Aún hay una bala en el cuello de su esposo. A los segundos, una oleada de bombardeos comienza a sacudir la aldea, por lo que la mujer y sus hijas se dirigen a toda prisa al sótano con el resto de vecinos. Una vez cesa el ataque, la protagonista vuelve a su hogar para atender a su marido, aunque es sacudida por el disparo de un ataque enemigo que está sembrando el pánico por la aldea junto al resto de soldados, lo que la deja sin otra opción que regresar al sótano. Horas después, limpia el desastre causado por el tanque y repara como puede su ventana, aunque apenas termina, vuelve al refugio. Mientras, unos soldados enemigos irrumpen en su casa y al encontrar al hombre inmóvil no dudan en quitarle su reloj y su anillo de bodas, aunque no le hacen ningún daño por respeto a su condición. Al enterarse del robo, la protagonista luce abatida, pero peor aún fue encontrar los cadáveres colgados de los vecinos, que no tuvieron tiempo de refugiarse. Eso fue suficiente para que la mujer recogiera sus pertenencias junto a las de sus hijas para irse a un lugar mejor. Por ello, acude al antiguo apartamento de su tía, cuya dueña actual se niega a ayudarla en un principio, pero al verla tan desesperada le revela la dirección de su tía, quien está en un hotel para mujeres. En ese lugar, lejos de los conflictos, la mujer se contenta de reencontrarse con su pariente, pero aún tiene otra persona que proteger, por lo que le pide que cuide de sus hijas mientras tanto. En eso, su tía le revela algo de su pasado, época en la que estuvo felizmente entre comillas casada, hasta que su marido descubrió que no podía tener hijos, enviándola a casa de sus padres como sirvienta. Por su condición de infértil, su suegro la forzó a tener relaciones con él, hasta que ella se cansó y lo mató, dándose a la fuga. Con su energía restaurada, la protagonista regresa con su esposo, a quien culpa de que su casa esté ubicada en una zona de guerra, algo que él jamás le advirtió. Además, confiesa que ha sido infeliz y apenas lo ha visto durante sus 10 años de matrimonio, aclamando que prefiere estar con cualquiera de sus hermanos. Esto da paso a un flashback en el que vemos a la protagonista con 17 años casándose con él, o mejor dicho, su retrato, pues estaba batallando en ese entonces. La mujer continúa con sus lamentos, esta vez sobre su padre, quien fue un terrible líder de la familia, golpeando en más de una ocasión a sus parientes y pasando la mayor parte del tiempo en peleas ilegales de codornices. Un día su padre se endeudó comprando una codorniz de gran calidad, pero estaba tan seguro que ganaría que apostó la mano de una de sus hijas. En solo segundos vio cómo su mascota se acobardaba, abandonando la pelea.
Sin otra opción, tuvo que cumplir su parte y casar a su hija con un hombre de 40 años. Temerosa de sufrir el mismo destino, la protagonista, una niña en ese entonces, decidió robar la preciada codorniz de su padre para que dejase de apostar. Por tanto, se la dio como alimento a un gato callejero, quien terminó arañando a la niña por acercarse demasiado. Entonces, la mujer detiene su narración abruptamente, recordando que su esposo jamás tuvo interés de escucharla. Al regresar al hotel y hablar sobre su marido, su tía le explica que él se parece a una piedra de la paciencia, una reliquia mágica que puede resistir lo que sea, hasta que un día se revienta en 1000 pedazos, convirtiendo a su dueño en un profeta de Alá. Al escuchar esa leyenda, la protagonista regresa de inmediato con su esposo, reconociendo que es su propia piedra de la paciencia la que puede contarle todo. Pero también debe tratarlo bien, por lo que lo lava un poco y lo besa por primera vez en 10 años de matrimonio. Entonces decide contarle cómo su suegra la agredió tanto por ser infértil que tuvo que hacer algo terrible para mantener su matrimonio. Pero el relato es interrumpido por la llegada de soldados musulmanes, obligando a la mujer a ocultar a su esposo debajo de muchos cojines y camillas. Cuando los musulmanes aparecen, la mujer les asegura que solo era una prostituta que no pudo escapar. De esa forma, consigue ganarse el desprecio del comandante y evitar que la toque, aunque el otro soldado no le dijo nada. Al día siguiente, ese mismo soldado, joven y tartamudo, vuelve a visitarla para pagarle por sus servicios y hacer el amor por primera vez, desconociendo que el esposo de ella está a tan solo unos metros en un nuevo escondite. Tras ese momento traumático, la mujer llora de la vergüenza y se baña con desespero para purificarse, aunque gracias al dinero del joven soldado pudo comprar comida, agua y la medicina especial que tanto requería su esposo. En otro día, su único cliente regresa para una nueva aventura íntima y esta vez la mujer accede sin tanto problema. Al terminar y recibir su paga, se burla de que su esposo la habría matado por tal impureza si tan solo estuviese consciente. Contrario a su marido, el joven soldado la complacía bastante, pese a que sus encuentros fueran cortos. Con él se siente realmente viva. Pero apenas dice eso, se da cuenta de la gravedad de sus palabras, recurriendo al Corán para solicitar el perdón divino. Días después, la mujer se alegra con otra proeza del joven soldado, quien reparó la valla de su casa a cambio de una reunión íntima. En ese momento, ella se da cuenta de las marcas de quemadura en su cuerpo, pues su comandante lo usa para descargar su ira. Conmovida, la mujer abraza con sinceridad al huérfano, que fue obligado a convertirse en soldado. Luego de una visita a su tía, la mujer vuelve a su hogar, encontrando una cesta de frutas y una cadena de oro, cortesía del joven soldado que poco a poco se está convirtiendo en su verdadero amor. Sin embargo, aún tiene la vaga esperanza de que su esposo se recupere y la trate como una auténtica mujer, pero el tiempo solo la hace impacientarse más, hasta el punto en el que decide maquillarse, algo poco común en su cultura. Entonces le revela a su esposo su mayor secreto. Cuando estaba embarazada, trató múltiples maneras de deshacerse de sus hijas, incluso cuando nacieron, pues fueron producto de una infidelidad. Su marido siempre fue infértil, contrario a lo que su suegra pensaba, pero por el bien de su reputación se acostó con otros hombres para dar a luz. En esa sociedad, una mujer sin esposo no vale nada. Y lo peor de todo es que su suegra le estuvo pagando para que recibiera ayuda de un curandero famoso, quien en realidad preparaba reuniones secretas con hombres anónimos para que la embarazasen. Apenas escucha eso, su marido, contra todo pronóstico, se despierta lentamente y como la famosa piedra de la paciencia, estalla de tanto escuchar sus historias, tratando de estrangularla. Rápidamente la mujer toma un cuchillo cercano que tenía escondido desde la visita de los soldados musulmanes, pero lo termina usando en un objetivo muy distinto, su marido. Segundos después, el joven soldado se asoma por la ventana en busca de una nueva aventura. No obstante, para su sorpresa, se encuentra con la mujer junto al cadáver de su marido, aunque ella no deja de sonreír. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.